Regresamos entonces para la segunda parte del curso de la sesión del día de hoy. Viendo los videos, vamos a ir por partes para ir recabando algunos o puntualizando algunos aspectos importantes dentro de cada una de las presentaciones. En ese sentido, vamos a ubicarnos primero en el contexto de los bloques comerciales. Y me gustaría que el grupo que hizo la presentación, ¿verdad?, esté atento porque vamos a tener una dinámica participativa con ustedes. En este caso es Jocelyn Ramírez la que nos ayudó con la exposición. Y nos gustaría, ¿verdad?, que nos comente cuál es su perspectiva o cuál es su punto de vista con respecto a la evolución de los bloques comerciales, ¿verdad?, que iniciamos en la presentación de lo que es la cooperación internacional y que continuamos en el área que usted expuso. A ver, Jocelyn, ¿qué opinión tiene usted al respecto de esta evolución que ha tenido en los últimos 30 años? Bueno, buenos días. Y Puedes activar con la cámara, todo por lo favor. que, bueno, voy, deme un toque, profe. Para todos los que vayan a participar, ¿verdad?, tienen que activar la cámara, si están amables, ¿verdad? Yo a ustedes no los conozco muy bien de cara y me gustaría por lo menos verlos cuando están participando. Para el resto de los grupos igual, ¿verdad? Bueno, ahora sí, buenos días. Yo, bueno, con todo lo que investigué de los bloques comerciales, siento que han contribuido bastante con Costa Rica y con todos los países. Han facilitado el comercio, han dado diferentes ayudas a los demás países, digamos. Por ejemplo, con lo de las computadoras, que Mercosur ayudó a Costa Rica con las computadoras que nos donó a estudiantes y profesores. Yo no sé si fue este, cuando yo estaba en la escuela, pero yo me acuerdo que nosotros no teníamos computadora en las escuelas, digamos, en la escuela donde yo iba. Y hubo un día que nos dijeron que nos habían donado una computadora, de hecho nosotros jugábamos y aprendimos mucho ahí. Entonces siento que fue un avance muy importante. Ok, pero nos referimos sobre todo a la evolución histórica, ¿verdad? Porque los bloques comerciales tienen diferentes, digamos, evoluciones al paso del tiempo. Y nos gustaría por lo menos escuchar cuáles son esas evoluciones en el paso del tiempo, ¿verdad? Como, Sí, cómo nosotros, digamos, en la presentación anterior vimos que la cooperación internacional fue uno de los primeros pasos, pero los bloques comerciales no existen como por sí solos, sino que hay diferentes niveles, ¿verdad? Diferentes niveles de vínculo, de relaciones entre los países que buscan diferentes, digamos, objetivos. Nos gustaría tal vez que nos comente al respecto de su investigación, a ver qué fue lo que encontró. ok, bueno, bueno, sí, creo que lo entendí bien. Lo que yo encontré es que los bloques comerciales lo que hacen es como facilitar o simplificar las barreras que ponen algunos países, conforme a lo que son importaciones, exportaciones, ¿verdad? Que dificultan este comercio. Entonces, digamos, por ejemplo, crean diferentes proyectos que ayudan a comercializar cosas o ayudar a los diferentes, en diferentes sectores, como por ejemplo agrícola y, no sé, acción social, en el aspecto de salud, por ejemplo, los medios, como que crean como un acuerdo de mejorar este aspecto, de mejorar otro para exactamente como por ejemplo los correos o así, para facilitar el comercio. Ok, Lin, Ajá. y esto es para todos, ¿verdad? Las presentaciones que ustedes hacen en clase de esta presentación corta, de este tema asignado, ¿verdad? Tienen una serie de bibliografía que tienen que acceder, tanto del texto, tanto de los artículos, tanto de lo que ustedes puedan encontrar. Si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que ustedes van a presentar, es prudente que se lo hagan saber al académico, porque
las presentaciones de hoy, digamos, por lo menos la de Jocelyn, muy poco profunda, ¿verdad? Muy poco en cuanto a la información que nos comparte. No podemos basarnos en su exposición, desafortunadamente, solamente para lo que prevé el curso. Yo les voy a ampliar un poco más, probablemente la próxima semana, si nos da tiempo, con Ok. respecto a este tema de bloques comerciales. No lo tomemos a la ligera, ¿verdad? No tratemos de hacer una No, presentación solamente por cumplir, porque sucede esto, ¿verdad? Y esto no es solamente para Jocelyn, sino para el resto del grupo, porque algunas presentaciones simplemente cubren algunas cosas básicas que encuentran y no se ujú, basan en lo que nosotros necesitamos cubrir, ¿verdad? Que es algo más integral, algo más profundo. Este curso lo que busca es crear una sensibilidad con respecto a la base histórica y ponernos en una realidad al momento que nosotros vivimos. El tema de bloques ujú. comerciales es esenciales, ¿verdad? Y los ejes transversales que han trabajado los bloques comerciales, no solamente en la parte comercial, sino los propósitos, los objetivos, ¿verdad? Como por ejemplo Mercosur, como por ejemplo los otros bloques comerciales que vamos a ver en las siguientes presentaciones, y otros que como la OSD, como la OPEP, como la Organización de Estados Americanos, son importantes para la realidad nacional, para entender la realidad nacional de a dónde Profe, estamos apostando. discúlpame si me gustaría decir algo. Ok, Jocelyn, cuéntame. Porque, ok, en realidad desde el principio a mí me costó mucho buscar información sobre eso, ya que tienen sus propias páginas, Mercosur y Aladi. Bueno, no sé si a otros compañeros les tocó hacer solo esta presentación, pero en lo que refiere a mí, desde el principio mi compañera retiró el curso, entonces yo le hice saber, me tocó a mí sola. Entonces sí se me dificultó bastante, se me enredó muchísimo, duré como una semana investigando y viendo qué escribir porque todo estaba en una página. Entonces sí me disculpo porque no fue como el objetivo que querían y lo poco profunda, sé que fue poco profunda, pero no se me ocurrió otra cosa, así que me disculpo. Sí, muchas gracias, Jocelyn. Como les digo, esto va para todos, ¿verdad? Yo sé que la virtualidad a veces eh, limita un poco, ¿verdad? Algunas cosas. Yo estoy a su disposición, tanto en las horas de asistencia, he atendido muchos grupos, sobre todo para los trabajos finales, pero si tienen alguna duda, alguna consulta, no nos expongamos a presentar un trabajo que es muy liviano, muy light, y que tal vez no nos va a servir en el desarrollo del curso. Sí podemos consultar con el académico. Yo les comparto usualmente fuentes, les digo dónde encontrar la información, los guío para decirles qué se puede hacer y qué no se puede hacer o cuál es el enfoque que queremos darle. Entonces, no lo tomen a la ligera porque son puntos que se pierden y desafortunadamente, ¿verdad? Nuestro compromiso académico es llegar a acuerdos con los estudiantes con respecto al desarrollo autodidacta que hacen ustedes en sus casas. Pero tenemos que ayudarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y esto es muy importante, sobre todo validarlo, ¿verdad? Porque muchas veces presentamos cosas en una exposición, pero se nos quedan, ¿verdad? Entonces yo siempre intento validar para ver si el estudiante en efecto profundizó lo necesario. Y si no, pues entonces tienen la opción de siempre consultar conmigo. Eh, ok, con respecto al tema de bloques comerciales, digamos, si nos da tiempo el día de hoy, yo voy a utilizar ampliarles con respecto a este tema. Si no nos da tiempo, pues evidentemente la próxima semana vamos a cubrir el tema un poco más ampliamente. Eh, entonces, brincándonos la parte estructural de lo que representan los bloques comerciales, ¿verdad? Que en términos generales no es solamente por una cuestión comercial, es una cuestión de ayuda de los pueblos, de objetivos muy particulares que cada uno de ellos buscan en común y que no siempre, ¿verdad? Representan un acercamiento geográfico, ¿verdad? Que no solamente son los países que son vecinos, sino que muchas veces por sus intereses comunes presentan realidades a nivel global, ¿verdad? Eh, 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 entonces, esta realidad de los bloques tiene diferentes niveles, ¿verdad? Y esos niveles son los que me interesan recalcar en lo que los voy a compartir posteriormente. Eh, Buscando precisamente esas realidades, tenemos la siguiente presentación, que es la que nos compartieron de la integración económica en América. Y desde ese punto tenemos dos que están referidas a dos realidades mundiales, ¿verdad? Que presentan
de una manera muy diferente, ¿verdad? La primera que nos vamos a referir es precisamente la que nos presenta el grupo del CIECA y del Mercado Común Centroamericano. Es una realidad, digamos, muy cercana, ¿verdad? Porque nosotros mismos las vemos todos los días en nuestra realidad. Y por eso es que es importante distinguir qué tipo de bloque comercial tenemos nosotros con el mercado común centroamericano, ¿verdad? Y si lo digo en términos de realidad, es porque ustedes mismos lo viven, ¿verdad? Ustedes todos los días ven noticias de lo que es el tránsito centroamericano, de lo que es el problema de inmigración, ¿verdad? O de migración, ¿verdad? En cuanto a lo que es el mercado común, ¿verdad? Incluyendo a Panamá, que en este caso pues, se nos incorporó hace algunos años. Y además, lo que se refiere a las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas que mantenemos con el grupo. Entonces, me gustaría, entonces, por favor, que los integrantes del grupo del Mercado Común Centroamericano activaran sus cámaras. Jennifer Morales y Alejandro Farrer, por favor. Tengo un par de preguntas que me gustaría que ustedes compartieran, a ver si hicieron la investigación al respecto. Jennifer y Alejandro. Ok, la realidad del mercado común centroamericano es que históricamente fue uno de los bloques comerciales del periodo, inclusive de previo a posguerra, que se empezaron a crear condiciones. Es decir, es el más viejo del mundo. Lo que sucede es que a la fecha no es el más avanzado del mundo y tenemos algunas transiciones y periodos, digamos, que los mismos gobernantes de los pueblos en Costa Rica le han dicho que son áreas grises, es decir, que no se han avanzado. Y tuvimos una área gris como alrededor de 27 años que no hicimos nada prácticamente. Entonces, dentro de esta realidad centroamericana, no sé si Alejandro está presente para que le colabore también a Jennifer. Dentro de estas realidades, ¿verdad? Encontramos diferentes elementos que nosotros debemos recabar para entender cuál es nuestra relación, digamos, simbiótica, por decirlo así, con el resto de los países que culturalmente somos muy similares, ¿verdad? Entonces, me gustaría que el grupo que hizo la investigación nos comenten cuál es la participación a nivel institucional, ¿verdad?, que tiene el CIECA con la realidad de los países centroamericanos. Bueno, lo que estoy entendiendo de preguntas, bueno, para mí lo que yo entendí de la investigación, el CIECA funciona como el órgano del marco jurídico de todos los tratados, acuerdos o proyectos que se han involucrado a la Centroamérica, el bloque de Centroamérica. Entonces, como dijimos en la presentación, bueno, la importancia o la influencia que ha tenido, porque en realidad cuando buscamos en la página oficial del CIECA, los proyectos que encontramos ahí, ya sea para colaborar o de ejecución directa, siempre está viendo cómo buscar avanzar no solo económicamente, aunque esa es su área, con la ejecución de decisiones para mejorar la integración económica, con las legislaciones, bueno, ¿qué más? Legislaciones, procedimientos, requerimientos aduaneros, temas de aranceles, y encontramos muchísima materia en lo que es la Unión Europea. No sé si esa era su pregunta. Bueno, en parte, ¿verdad? Y al igual que el grupo anterior, ¿verdad? Necesitamos un poco más de profundidad, ¿verdad? Creo que con el mercado como centroamericano es algo que tenemos una realidad encima de todos los días y hay mucha materia al respecto. Inclusive en el texto, en los textos adicionales, y existe la Secretaría, ¿verdad? Del CIECA, que tiene una biblioteca histórica con respecto a los antecedentes del mismo y que es importante para poder entender qué es
el proceso histórico que ha llevado el CIECA, ¿verdad? El CIECA como tal, bueno, es la secretaría, es algo que está depositado en un país y que se ha hecho a través de diferentes convenciones de la unión a nivel de poder ejecutivo y a nivel de ministerial también, en los cuales los países de la región se ponen de acuerdo en las políticas económicas de la región. Pero no podemos entender esto como algo aislado, ¿verdad? El mercado común centroamericano como tal conlleva una serie de elementos que nos han atrasado con el resto de las regiones. Hemos enfrentado periodos oscuros, ¿verdad? Sobre todo por la presencia del militarismo en los diferentes países. Salvador con sus guerrillas, sus maras, la revolución que tuvo el Estado sandinista a principios de los 70 y los 80. Posteriormente, Guatemala, que enfrentó también un estado complejo con respecto a su posición con el narcotráfico, ¿verdad? Que todavía vive en una condición complicada, y su disputa con México también, que ha traído un impacto a la realidad nacional del resto de los países de Centroamérica. Y, por supuesto, ¿verdad? No podemos dejar de lado la participación de Panamá, ¿verdad? Con la incorporación al mercado común centroamericano hace casi 10 años. Entonces, estas realidades afrontan o nos presentan un escenario muy complejo para avanzar, ¿verdad? Y lo vamos a ver a partir de dos realidades, ¿verdad? Cuando usted habla de dos realidades es que usted enfrenta dos bloques, y el bloque centroamericano ha hecho o ha realizado negociaciones con otros bloques comerciales, ¿verdad? Y en la siguiente presentación aparece uno, ¿verdad? Que es digamos, la realidad con el mercado de Norteamérica, ¿verdad? Por otro lado, siendo nosotros un bloque que no es compacto, ¿verdad? Tenemos grandes diferencias a pesar de la similitud de los pueblos en cuanto a prioridades y valores, ¿verdad? Ustedes mismos lo ven, el nivel económico, el nivel educativo, el nivel social, el nivel de seguridad, es muy diferente a nivel centroamericano. Si lo comparamos con otros bloques comerciales que han existido más recientes, ¿verdad? Como el mercado común, el mercado de la Comunidad Económica Europea, el gobierno central del mercado de Europa lo que hizo fue estandarizar, ¿verdad? Los ingresos como un solo bloque y distribuir la riqueza, ¿verdad? Entonces le pregunto yo a Jennifer, ¿verdad? Bajo esos términos, ¿usted cree o estaría de acuerdo en que los ingresos de los impuestos de Costa Rica se utilicen para desarrollar Honduras o Nicaragua o El Salvador? ¿Estaría usted de acuerdo? Uy, profe. No sé, digamos, en mi opinión personal, yo creo que ni siquiera los ingresos de los impuestos alcanzan para desarrollar adecuadamente lo que sería el país. Después, no sé, siento que para que funcione esa propuesta de repartirlo entre los otros países centroamericanos, debe haber una estructura, un plan adecuado que ni siquiera aquí en el país se ha implementado. No sabría cuál, pero no estaría de acuerdo. Aunque yo sé que la intención, el objetivo de estos bloques económicos es ayudarse mutuamente. En efecto, y si hacemos una encuesta acá, probablemente la mayoría de ustedes diría, no, en Costa Rica ni siquiera producimos lo suficiente, ¿verdad? Como para agarrar los impuestos que tenemos acá y utilizarlos para desarrollar Honduras o Nicaragua o cualquier otro país. Bueno, el modelo económico europeo lo que ha hecho es subsanar, ¿verdad? Las economías más débiles, y ha enfrentado crisis con Grecia, y ha enfrentado crisis con España, y todavía la sigue enfrentando, ¿verdad? Independientemente del COVID. Y las monedas más fuertes han tenido que subyugar a las monedas más débiles, ¿verdad? Entonces, los grandes contribuyentes a este modelo ha sido Alemania, Inglaterra, Francia, la misma Italia, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo ellos van a soportar parte
de estar manteniendo, digamos, el desarrollo económico del resto de los países. Hay una compensación, ¿verdad? Porque un pueblo desarrollado tiende a consumir más bienes y entonces se activa la economía. El punto es que en Centroamérica, ¿verdad? El mercado como centroamericano afrontó esa realidad, pero hubieron espacios muy grandes que nos hicieron llegar a puntos más bien completamente disparejos, ¿verdad? El desarrollo económico en cada uno de estos lugares es diferente. Entonces tenemos que entender por qué el CIECA y la participación ministerial y la participación ejecutiva con los diferentes gobiernos ha dado al traste al modelo económico regional que nosotros tenemos como bloque, ¿verdad? Ahora, podemos decir claramente que hay una disparidad en en las realidades de los estados, de los entornos de los países, el poder adquisitivo es diferente, el acceso a infraestructuras, a tecnologías, a educación es diferente y es muy marcado. Por supuesto que hay realidades que los mismos gobiernos han tratado de equiparar, ¿verdad? Hay una iniciativa que inició precisamente hace 8 años dentro del modelo que solicitó Europa para abrir un tratado de libre comercio con la región, y es de integración regional, pero nos ha costado mucho, llevamos ya, creo que es un poquito más, ya llevamos 11 años, donde los ministros se han puesto de acuerdo para equiparar las legislaciones a nivel regional, pero es un proceso que estamos viviendo y una transición muy dispareja, ¿verdad? En algún momento, a lo mejor podamos decir que estamos integrados, ¿verdad? Pero la realidad ahorita es otra, y la participación del CIECA ha sido una institución que los propios gobiernos no han dado como una prioridad, a pesar de que toda la legislación regional tiene que pasar por la Secretaría, ¿verdad? Y para que tengan ustedes una idea, en términos de comercio internacional, existe un documento que en algún momento vamos a mencionar, que es el Cauca y el Recauca, en términos de comercio, de aduanas y demás, que todos los países centroamericanos deben tener activo. Lo que sucede es que decir eso es muy sencillo, pero la realidad es que, por ejemplo, Costa Rica ya va por el Cauca 4, pero Nicaragua está en el Cauca 2. Honduras y Guatemala están tratando de aprobar en el Congreso el Cauca 3. Panamá, al igual que Costa Rica, tiene una realidad diferente, tiene el Cauca 4 desde hace algunos meses. Entonces, cuando confrontamos esas realidades, nos damos cuenta que la disparidad es parte de lo que nosotros tenemos como vivencia en el área centroamericana, ¿verdad? Dudas con respecto a estos dos temas particulares que hemos hablado, ¿verdad? Los bloques comerciales y la realidad centroamericana. ¿Alguien que quiera compartir algo? Profe, nada más es una idea, pero a mí me parece que especialmente en Europa, bueno, tal vez sí se pudo dar esta unión un poco mejor que en nuestros países, también en parte por sus gobiernos. Siento que los gobiernos son como más abiertos y también, bueno, esto es un problema como de Latinoamérica en general, pero aquí hay mucha corrupción. Entonces siento que por eso puede que también no funcione tan bien. Bueno, pues hay algo de cierto en sus palabras, pero entonces, ¿cómo funciona Mercosur? ¿Cómo funciona ALADI? ¿Cómo funciona el mercado de Europa, la Comunidad Económica Europea y el mercado de asociación de Europa? ¿Verdad? Usted tiene que imitar las cosas que deberían funcionar y hay algunas que no es posible, ¿verdad? Nosotros hemos estado estancados en el paso del tiempo en algunas cosas que nos han quitado demasiado, pero demasiado espacio. Y si bien es cierto, la realidad es diferente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que lo soporte una potencia, que en Centroamérica no tenemos una potencia, que lo apadrinen 3 o 4 o 5 de las potencias más grandes a nivel mundial, y ese es el modelo europeo. Pero por otro lado, y eso es un tema que vamos a analizar posteriormente, probablemente en las siguientes elecciones, de ahí está el Brexit. ¿Por qué Inglaterra se salió de la Comunidad Económica Europea? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Será que se les añejó el modelo? ¿Será que no renovaron algunas de las cosas? ¿O será que simplemente Inglaterra se cansó de soportar tener una moneda más fuerte que cualquier otra, ¿verdad? Como es la libra que utilizan en Britania,
subsanando economías que no le creaban ningún beneficio. Entonces ahí se las dejo porque vamos a analizar ese contexto en las siguientes clases, el caso del Brexit. Ok, continuamos finalmente con la última presentación que teníamos para el día de hoy, que es lo que se refiere a dos modelos de desarrollo que representan de alguna manera bloques comerciales en la parte comercial, ¿verdad? Que es el CARICOM y el NAFTA. Entonces, por favor, a los dos estudiantes que hicieron el trabajo, Stephanie y el otro muchacho, Roger Ramírez, si no me equivoco, activan sus pantallas, primero que todo, sus imágenes. Me gustaría, primero que todo, porque el trabajo que hicieron ustedes, pues, presenta un poco más de claridad con respecto a los grupos anteriores y creo que tuvieron una ruta adecuada con respecto a los temas que abarcaron. Pero me gustaría escucharlos precisamente en la parte del entendimiento que les dejó a ustedes el modelo de lo que es NAFTA, ¿verdad? Que es de un tratado de libre comercio ya, ¿verdad? Un modelo de tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿verdad? A ver qué les quedó a ustedes de ese modelo y qué nos pueden compartir al respecto. Bueno, sobre los tratados que a nosotros nos tocó, aparte del NAFTA y CARICOM, también se habló bastante sobre el SICA, ¿verdad? Que es el que corresponde a Centroamérica. Pero bueno, en cuanto al NAFTA, del Free Trade Agreement entre esos tres países, inicialmente vimos que era únicamente entre Estados Unidos y Canadá y que más tarde ese tratado llegó a conformar parte también México, pero que por ahí Estados Unidos quería hacer como alianzas con México y hubieron como unas complicaciones con Canadá, ¿verdad? Bueno, este tratado ya lleva bastantes años de estar funcionando, más o menos desde los años 90, y estaba leyendo también que recientemente, si no me equivoco, el año pasado, se estaban haciendo nuevas negociaciones en cuanto a este tratado, debido a ciertas fallas, ¿verdad?, que estaba dando para México y así, entre Canadá, y crearon ahora el TMEX. Y en este tratado, algo muy curioso que estaba viendo es que pretenden en el área digital restringir lo que son los aranceles de todo lo que sea la parte digital, el comercio digital. Entonces eso es bastante actual. Sí. También que, bueno, Estados Unidos es el principal socio comercial de México y Canadá es como el que se ha visto no tan involucrado en este tratado. Más que todo es muy fuerte la relación entre Estados Unidos y México y bueno, Estados Unidos también con Canadá, pero ya lo que es Canadá con México no se ve tanto eso. Sí, confronta dos realidades de tres países que son potencia a nivel de América, ¿verdad? La realidad económica de Estados Unidos ha cambiado con el periodo Trump, ¿verdad? Decíamos que Estados Unidos era uno de los líderes, representaba al resto de los países sus propuestas con respecto al comercio. Entró Trump, ¿verdad? Y lo que primero que hizo fue violentar todos los acuerdos comerciales y que terminó, ¿verdad?, con las negociaciones que Steph hace referencia en la actualidad, ¿verdad?, que ya se han renegociado algunas condiciones que en un principio Trump dice no voy a respetar. Desde el minuto cero de que entró él en su gobierno dijo, mire, ese tratado de libre comercio no es válido, así que lo voy a vetar, lo voy a quitar. Claro, él probablemente en su sabiduría, ¿verdad?, no sabía que no lo podía hacer, ¿verdad? Entonces tenía que buscar vías comerciales o vías políticas para poder renegociar esos puntos, porque el gobierno mexicano le dijo, mire, yo no sé qué entiende usted de política, pero no se puede hacer, ¿verdad? Y hasta que al fin, de alguna manera, Trump cambió el discurso y empezó a decir, bueno, vamos a tener que renegociar esos puntos o si no les hago otro muro ahí. Y el que lo va a terminar pagando a través de los beneficios del Tratado de Libre Comercio son los mexicanos. Entonces entró una clara disputa de lo que significaría y que tenemos actualmente, que fue las renegociaciones comerciales que se abrieron
en ambos países, ¿verdad? Y que tocaba puntos como los que hemos tocado a niveles de Centroamérica, ¿verdad? La parte de migración, la parte de inversión, la parte de los temas comerciales, arancelarios, ¿verdad? Y sobre todo las industrias, ¿verdad? En lo que se refiere a las industrias, Estados Unidos y México comparten una zona de comercio que es la más grande del mundo en su modalidad, que son las famosas maquilas que existen de grandes multinacionales en las fronteras del Paso, ¿verdad? En todo lo que es la ciudad de Juárez, de Estados Unidos y México, ¿verdad? Grandes multinacionales están ubicadas ahí para hacer accesorios, implementos, hacer maquila, ¿verdad? Entonces, evidentemente, Trump, el mensaje que dio, dijo, mire, yo voy a quitar todas esas maquilas para crear posiciones de trabajo a lo interno de Estados Unidos, ¿verdad? Y otra vez tuvo que cambiar el discurso porque dijo, bueno, es que no lo voy a poder hacer porque tengo que tener el apoyo de las industrias, ¿verdad? Yo no los puedo obligar a ellos a que cambien. Pero para las nuevas inversiones que en Estados Unidos se preveían, ¿verdad? Porque habían grandes multinacionales que tenían previsto inversiones en Malasia, en Indonesia, en Filipinas, en México. Les dijo, miren, no, ustedes no se van a ir, ustedes van a levantar el nivel de trabajo que hay en Estados Unidos y si ustedes intentan ir, se les voy a cobrar más impuestos. Y esa fue la realidad que presentó con respecto a sus primeras decisiones, y esas empresas terminaron quedándose, ¿verdad? Porque se les hizo un plan de incentivos, se les hizo un plan de desarrollo y se les presentaron otras oportunidades, y eso es parte de los votantes que probablemente lleven al poder de nuevo en un segundo periodo a Trump, ¿verdad? Gente blanca, gente del centro, gente que no tenía trabajo y que bajó un momento histórico de cuando entró Trump, que tenían casi un 8% de desempleo, y actualmente tener casi un 3%. Entonces, cuando hablamos de Trump, no solamente tenemos que decir las cosas malas, ¿verdad? O las perspectivas de mundo que tiene él, sino también tenemos que decir a lo interno del país lo que ha significado para la población, sobre todo la población blanca, ¿verdad? Y de ahí, según las estadísticas o las tendencias, de ahí es probable que Trump, por una escasa mayoría, ¿verdad?, pueda llegar a una segunda elección, ¿verdad? Y es precisamente estas decisiones que a través de los instrumentos, como lo que estamos viendo, como el NAFTA, ha creado esas circunstancias. El otro compañero suyo, Stephanie, ¿está presente? Me gustaría que también nos ayudara con algún comentario. El compañero estuvo al inicio de la clase, pero ya después de que se hizo el break, no lo vi más, le escribí, pero no me ha respondido. Ok. ¿Dudas? Bueno, vamos a entrar con el tema del CARICOM. Stephanie, le tocó a usted entonces hacer esta participación. El CARICOM hay que ser muy claros, ¿verdad? Evidentemente son las islas del Caribe, pero no todas, ¿verdad? Hay cierto, digamos, no recelo, sino cierto acercamiento que tuvo la región ísmica con la insular a través de este instrumento. Lo que sucede es que, para efectos de comercio, una de las vías más complicadas es la parte infraestructural. Y ni Centroamérica tiene flota mercante, ni el Caribe tiene flota mercante, lo cual significa que no tenemos barcos que vayan directamente a las islas, sino que tienen que hacer ruta a través o de Colombia o a través de Miami, y eso dura días, ¿verdad? Entonces el comercio no se ha estimulado lo suficiente a través de estos países porque no tenemos, ¿sí?, cómo invertir y cómo proveer esas vías. Ahora, sí existe comercio entre la parte ísmica e insular, y ahí es donde tal vez Stephanie nos pueda compartir. ¿Tuvieron la oportunidad de investigar algún tipo de estadística o algún tipo de consumo de las islas con respecto a los productos que se producen aquí en Centroamérica?
No en específico, profe. Bueno, en lo personal, el tema del CARICOM le había tocado a mi compañero, a José Roger. Y bueno, yo ahí estuve como hojeando sobre este tema del CARICOM, ¿verdad? Como usted decía, que son de las islas del Caribe y, y del comercio, ¿verdad? Que han tenido entre ellos. Me pareció curioso ver que entre Costa Rica y CARICOM también se creó como una negociación, pero sí no profundicé como en el hecho de ver qué tipo de productos. Lo que sí vi es que para ciertas islas que forman parte de ahí, que tienen su economía menos desarrollada, los aranceles son mínimos, o sea, son unos aranceles preferenciales que se le dan para incentivar precisamente esta parte del comercio. Sí, hay un aspecto estratégico que todavía no estamos en la madurez política de entrar en esa conversación, ¿verdad? Y es que el mercado centroamericano representa alrededor de 43 millones de personas y el mercado insular un mercado de alrededor de 41 millones de personas. Es decir, que juntos representamos 80 millones de personas de consumos, pero no estamos estratégicamente, digamos, unidos, ¿verdad? Han existido Ujú. muchas iniciativas, pero se han caído, ¿verdad? No se les ha dado seguimiento. Una de ellas es precisamente CARICOM, ¿verdad? Incluso el principal socio comercial que Costa Rica ha tenido en las islas, que es República Dominicana, lo que hizo fue, mire, yo me voy a olvidar del CARICOM, acéptenme en el Tratado de Libre Comercio que ustedes están firmando con Estados Unidos. Y en efecto, República Dominicana tiene, es parte activa de lo que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el resto de la región centroamericana. Porque no es que se haya, digamos, desarticulado el CARICOM, sino de que el comercio no es tan frecuente y las herramientas son un poco, eh, digamos, no son tan Flexibles. facilitadoras, no, no son tan claras, ¿verdad? Eh, eh, Obviamente hay comercio entre Costa Rica y el resto de las islas, ¿verdad? Pero ellas, la mayoría de ellas tiene una cuestión cultural que lo limita un poco, ¿verdad? Son Ujú. excolonias de países potencia y muchas de ellas culturalmente consumen cosas de esos países, ¿verdad? Hay colonias francesas como Curazao, Ujú. hay colonias de Holanda y de Francia como San Martín, hay colonias inglesas como lo fue Jamaica, como lo ha sido otras islas más pequeñas de como Trinidad y como las islas de las islas menores, ¿verdad? Entonces hay digamos, no un bloqueo económico, porque no existe, pero sí una cuestión de consumo cultural de cosas que nosotros producimos acá y que quisiéramos exportar, pero que ellos no consumen, y viceversa, ¿verdad? A pesar de eso, existe una buena relación comercial con muchos de ellos, pero sobre todo a nivel de industrias complementarias, ¿verdad? En la parte tecnológica, en la parte médica, en la parte de accesorios y cuestiones relacionadas a la tecnología. Muchas gracias, Estefan. Bueno, Eh, Entonces, en términos generales, estamos abarcando ya un paso más con respecto a lo que hemos modelado de eh, antecedente histórico a través de diferentes fenómenos, ¿verdad? Y estos fenómenos nos llevaron a brincar a lo que es la cooperación internacional y a partir de ahí, en el periodo de posguerra, a ver cuáles son las instituciones o las entidades que han representado un punto importante dentro del desarrollo de las naciones. Los países en desarrollo no somos la excepción y evidentemente lo que buscamos es un acomodo. Si no producimos lo suficiente, no tenemos la suficiente riqueza para hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que buscar modelos de cooperación que nos permitan ese desarrollo, ¿verdad? Y ahora vamos a referirnos precisamente para lo que representa Costa Rica. Un país no se puede aislar
sí lo que pretende es crear condiciones económicas para atraer la inversión extranjera. Y comento esto porque ese es el caso de nuestro país, ¿verdad? Crear condiciones suficientes, a desarrollar habilidades en el pueblo para que las empresas digan, mire, es que ahí hay recurso humano, hay estabilidad económica, hay buena conectividad en la parte tecnológica, hay acceso a puertos y a servicios financieros que nos permitan estar ahí tranquilamente, pero Costa Rica le ha costado mucho esa transición, ¿verdad? Desde los años 80 hasta la fecha, que estamos hablando prácticamente de 40 años, hemos pagado precios altos de gobiernos que han hecho, digamos, que han dejado de invertir en ese tipo de habilidades o de ventajas competitivas de los países, ¿verdad? En este caso de Costa Rica, hemos pagado esa factura, la seguimos pagando, pero ya se están generando algunas de las condiciones suficientes para por lo menos dar pasitos, ¿verdad? Para que nos vean diferentes. Comentaba anteriormente de que Costa Rica, a partir de una decisión de un gobernante, empezó a estimular esa misma atracción de inversión, ¿verdad? Estamos hablando de José María Figueres en su gobierno, en su primer gobierno, ¿verdad? Que dio la banderilla de salida con respecto a la inversión extranjera, trayendo aquí, a como diera lugar a una multinacional como Intel, ¿verdad? Transformó completamente la ley de zona franca, transformó completamente la ley de incentivos para traer esa multinacional y desarrollar el país. Pero en ese momento se vio como algo generacional, como dijeron, mira, estamos vendiendo el país, ¿verdad? A ese punto, Costa Rica tenía 70 y tantas empresas en el régimen de zona franca, sobre todo de inversión china, coreana, de Taiwán, ¿verdad? Que no era muy grande, pero que ahí estaba en zonas francas. A partir de la llegada de Intel, se dio el banderillazo para atraer a más empresas multinacionales de ese nivel. Intel era un monstruo y empezó aquí contratando cantidad de gente por todo lado. Llegó hasta 7,000 personas, ¿verdad? Pero al ver el comercio a nivel global, la instalación de Intel que confiaba en Costa Rica, bueno, actualmente, ¿verdad? Actualmente hay alrededor de 400, casi 480 empresas en zona franca, ¿verdad? Y muchas de ellas del tamaño de Intel o más grandes, ¿verdad? Entonces vea lo importante de un antes y un después con respecto a la decisión de un gobierno para crear o generar esas condiciones. Porque Intel dijo, mire, vamos a ver, necesito recurso humano. ¿Quién produce recurso humano aquí capacitado? Bueno, las universidades X, Y, Z. ¿Y será que me pueden producir 3,500 ingenieros? Ah, es que solamente tenemos 2,500 disponibles. Bueno, vamos a tener que buscarlos y crear condiciones en la academia para que se desarrollen nuevas carreras, ¿verdad? Y a partir de ese momento, la academia también cambió, ¿verdad? Actualmente, Intel no es la multinacional más grande que existe en Costa Rica. Hay empresas que contratan o han contratado más funcionarios que la misma Intel. Ahora, por otro lado, queremos más empresas de nivel de Intel. Bueno, tenemos que, y ahí es donde entran las partes de cooperación internacional, tenemos que crear esas condiciones necesarias de nivel de infraestructura, de habilidad del recurso humano en nuestras zonas, ¿verdad? Uno de los pasitos más grandes que hicimos fue desarrollar el puerto de APM, ¿verdad? Porque el puerto de Limón ya estaba completamente desfasado en el tiempo y en tecnología, ¿verdad? Pero ocupamos llevar a multinacionales que se acerquen a desarrollar infraestructura cerca de los puertos, como sucede en todo el mundo. Solamente aquí en Costa Rica que no están cercanos a los puertos. Y entonces vamos a ver en algún momento zonas francas cercanas a Caldera, zonas francas cercanas a Limón, que no existen en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe la tecnología. La conectividad cercana a los puertos es fatal, ¿verdad? Usted no ha llegado a Limón Centro cuando ya no tiene señal. Usted no ha llegado, digamos, a otras zonas cercanas a los puertos porque las montañas bloquean señales y no hay conectividad, no hay línea directa
y eso crea que las empresas digan, no, ¿cómo me voy a ir yo si yo sin internet, sin conectividad de banda, no puedo ubicarme en esos puertos? ¿Verdad? Entonces, vean que la realidad económica, ¿verdad? Para poder llegar al comercio internacional, que vamos a abordar probablemente a partir de un par de semanas, tenemos que tener claro qué es lo que nos ha trastocado en términos de inversión, perdón, en términos de política comercial, que son las decisiones de los países para implementar un plan o no, ¿verdad? Y las realidades económicas de cómo afectan a nuestra población y de una de las razones por las cuales ustedes están sentados en este momento es porque un gobernante dijo, mire, vamos a desarrollar universidades. Y algún académico dijo, bueno, vamos a hacer carreras relacionadas a la economía. Entonces, carreras de economía, de administración, de comercio internacional, de aduanas, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales usted cree que estudiando administración de negocios, estudiando administración pública o estudiando administración de aduanas, tiene posibilidades o una expectativa de trabajo hacia el futuro. Si no, no estuviera estudiando eso. A lo mejor el gobierno diría, mire, ya dejen de estudiar pública, dejen de estudiar negocios, dejen de estudiar aduanas, ya no va a haber más trabajo ahí. Entonces más de uno de ustedes decía, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora vamos a enfocarnos en producción, a enfocarnos en pequeños proyectos, a enfocarnos en logística, a enfocarnos en infraestructura, a enfocarnos, y ahora sí todo el mundo estudiando énfasis en eso, ¿verdad? Entonces vean cómo las decisiones de los gobernantes pueden incidir en una realidad nacional, ¿verdad? A este punto, la realidad es que la parte económica en Costa Rica se ha desarrollado mucho y el principal producto de exportación que tenemos es el producto es producto de los servicios, ¿verdad? A través de zonas francas, a través de modelos de encadenamientos productivos que las mismas zonas francas prevén para activar, digamos, la economía, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a este tema? Recuerden que esto es muy consistente con las lecturas tanto de los artículos, de las lecturas adicionales, como del avance que tenemos en el libro. Si usted no está ubicado dentro del contexto es porque no ha leído, digamos, parte de las lecturas o algunas de las lecturas del texto base. Ya el texto base, vuelvo y repito, está disponible para que ustedes sigan esta presentación, ¿verdad? Con respecto a las lecturas que ustedes hayan hecho y vengan a hacer sus consultas al respecto. El examen se va a mover una semana, ¿verdad? Lo cual significa que no es la próxima semana, sino que es el día 24 de septiembre. ¿Ok? Entonces es prudente que ustedes saquen dudas del avance de sus lecturas. El examen, ya en la reunión de ayer estuvimos revisando algunas de las cosas que se van a hacer énfasis y es importante que ustedes le den el seguimiento a esas lecturas. Entonces, dudas, consultas, comentarios. Profe, una pregunta. Como el examen ahora se pasó al 24, las presentaciones de ese día, ¿se van a seguir haciendo ese día o se van a mover a la semana, o sea, a la próxima semana? Así está previsto, ¿verdad? Todas las presentaciones que estaban para el día 24 se corren para la semana siguiente. En términos específicos, la próxima semana no hay presentaciones de nadie. La siguiente semana está el examen, con lo cual los grupos 10 en adelante empiezan las presentaciones a partir del 1 de octubre. Si usted no está muy seguro cómo se movilizaron esas fechas, por favor, hay un documento en el aula virtual que se llama Guía Resumen de los entregables. Revíselo ahí o revíselo en la misma aula virtual, ¿verdad? Ahí están las fechas ya modificadas con respecto a este ajuste que se decidió realizar. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, más que nada para saber si usted me podría aceptar en el grupo de Facebook, porque yo aparentemente estaba en el incorrecto, porque hay dos, entonces ya mandé ayer la solicitud, entonces es para ver si me puede aceptar.
Ok, ahorita más tarde lo reviso para... Yo siempre reviso los nombres de las personas con la matrícula, ¿verdad? Para no tener ahí gente que quiera compartir otras cosas que no sean de lo del curso. Pero muchos de ustedes, que yo les he hecho la consulta por separado, están registrados con nombres diferentes o nombres incompletos dentro de su portal de Facebook con respecto al nombre que tienen de matrícula. Entonces yo siempre les hago la consulta. Tal vez no es su caso, pero entonces yo lo voy a revisar ahorita más tarde para aceptarlo. De todas maneras, vuelvo y repito, no es obligatorio ni requisito incorporarse al portal de Facebook. Si ustedes le han dado seguimiento a ese portal, lo que hago yo es repetir lo que está dentro del aula virtual, ¿verdad? Es un tipo de aviso, de seguimiento, porque yo sé que ustedes Facebook lo ven con más regularidad que lo que ven en el aula virtual. Si no tienen ninguna otra consulta, ninguna otra... Perdón, yo tengo una pregunta más. En cuanto al examen, nada más, ¿el formato del examen va a ser como tipo ensayo o de marcar con X? Ayer vimos ese tema, ¿verdad? Y va a ser un 60% en desarrollo, ¿verdad? Lo que significa que ustedes van a tener que ponerse a pensar y a poner poner argumentos. Va a haber una parte de selección única, ¿verdad? Que lo que busca es validar, justificar algunos elementos particulares. Y todavía no estamos seguros, ¿verdad? Porque eso quedó pendiente, si se va a incluir un falso verdadero o un pareo o algo por el estilo, ¿verdad? Recuerden que la estructura del examen es de cátedra, ¿verdad? Y que cada profesor incluye preguntas particulares según el enfoque de cada uno de los cursos. Pero es evidente que muchas de las preguntas son prácticamente iguales, ¿verdad? Para efectos de evaluación, nosotros tenemos a esta fecha las lecturas adicionales desde la página 44 hasta la página 90, ¿verdad? Incluyendo la lectura del 90. Y con respecto al libro de texto, tenemos la parte 1, la parte 2 y la parte 3, que son los temas que hemos abarcado y que vamos a finalizar la próxima semana. ¿Ok? Se los digo por parte porque los que han tenido la curiosidad de revisar el libro de texto de negocios internacionales está distribuido por partes, no por temas, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, algún comentario, alguna duda? Ok, siendo así, damos por terminado la sesión del día de hoy.